Este es El Brújulo, un espacio de difusión literaria para todo público de habla hispana. Hola a todos, bienvenidos a este segundo episodio dedicado a Yurupari. Hola Germán. Hola Lucía, hola a todos. Estuvimos conversando la vez pasada a propósito de quién escribió Yurupari y hoy vamos a adentrarnos propiamente en la historia. Bienvenidos. En Yurupari encontraremos la historia de un héroe mítico, sobrenatural, un héroe civilizador que viene a la tierra con una misión que le ha encomendado el sol y es la de refundar las costumbres de los pueblos. En el cumplimiento de esta misión, Yurupari va a delimitar las posiciones de los hombres y de las mujeres en la vida en comunidad y va a fundar un rito de iniciación masculina del cual las mujeres van a quedar por completo excluidas. Y aunque esta es la síntesis de la historia, en la primera escena del texto nos encontramos con la imagen de una epidemia que ha ocurrido en los primeros tiempos del mundo y que ha atacado solamente a los hombres, con excepción de algunos cuantos ancianos. Las mujeres, cuando se dan cuenta de que han quedado solas, deciden reunirse para deliberar acerca de lo que harán en el futuro, de cómo continuará la vida en este mundo que ha quedado prácticamente sin hombres. Después de llevar un rato en esta reunión, se dan cuenta de que están siendo espiadas por uno de los ancianos que sobrevivió a la epidemia, que es el payé, vamos a entenderlo como el líder de la comunidad, quien les va a reprochar el hecho de que se hayan reunido solas sin haber consultado con su autoridad como sabio. En este reclamo, el payé les va a cuestionar algunas características que vamos a encontrar en una crítica recurrente a lo largo de todo el texto, que es con respecto a unos atributos que parecerían ser o que se asumen en el texto como parte de la naturaleza de las mujeres, y es el hecho de que sean impacientes, de que sean indiscretas o charlatanas, y sobre todo que no sean capaces de guardar un secreto. Y en este tema del secreto vamos a encontrar lo que podría ser tal vez como la clave de la misión misma de Yurupari. Vamos a ver lo que se nos cuenta en el texto sobre esta primera reunión de las mujeres después de la epidemia. Los pareceres más diversos y extraños se discutieron. Había quien proponía que trataran de rejuvenecer a aquellos viejos decrépitos o que los arrojaran a los peces si la tentativa no daba resultado. Hubo incluso quien sugirió que se viera si las mujeres podían fecundarse entre ellas, y la discusión, animándose, se alargó hasta que fueron sorprendidas por Zeusi, que, como de costumbre, venía a bañarse. Es significativo que en la primera escena del texto nos encontremos a las mujeres solas, planteando estas posibilidades extremas, como lanzar a los hombres a los peces, que por viejos pues no van a poder fecundarlas, o incluso preguntándose de plano si no será posible que se fecunden entre ellas mismas, prescindiendo por completo de los hombres, lo cual le abre el camino a la posibilidad de plantearse una sociedad compuesta exclusivamente por mujeres. Y entonces es en este escenario en el que el payé no solamente las va a reprender, sino que además va a predecir un castigo que recibirán las mujeres en la siguiente generación, que es cuando ya el mundo habrá sido repoblado, también por hombres, y cuando además vendrá Yurupari a la tierra para imponer su reforma de las costumbres. Este castigo que predice el payé consiste en que las mujeres quedarán excluidas en adelante de la consideración de las cuestiones importantes para la vida en comunidad. Ahora, recordemos que Yurupari, dentro de su misión reformadora, vendrá también a fundar un rito de iniciación masculina. De hecho, es un rito que continúa practicándose por muchas comunidades dentro del complejo del Vaupés, que es un territorio amplísimo. Y en ese rito de iniciación, lo que nos deja ver el texto de Yurupari es que los jóvenes, al pasar a la vida adulta, acceden a un secreto que comparten exclusivamente los hombres, un secreto vetado por completo para las mujeres. Entonces, decíamos al comienzo que en esta cita donde se nos cuenta qué es lo que las mujeres dialogan al reunirse por primera vez tras la epidemia, cuando han desaparecido prácticamente los hombres de la tierra, decíamos que en esa reunión tal vez está lo que podríamos entender como la cifra de la misión de Yurupari, y hablábamos del secreto, ¿no? Entonces, en cuanto al rito que él viene a imponer, tenemos por un lado la aparición de un elemento que compartirían solamente los hombres, ¿sí? El secreto como un factor de cohesión, y también por contraste con el otro grupo que es el de las mujeres. Pero vemos que en esta escena es posible interpretar que esa
propuesta, es un secreto exclusivo de hombres, también responde a lo mejor como a un temor o a una inquietud de que las mujeres puedan compartir un secreto exclusivo de ellas y que además es en el cual se juega nada más y nada menos que la continuidad de la vida, ¿no? Si las mujeres pueden plantearse un escenario en el que los hombres no son necesarios y en el que ellas pueden fecundarse entre sí, pues estaríamos hablando de la consolidación o de la posibilidad más bien de una sociedad exclusiva de mujeres. Ahora, esta idea de una sociedad de mujeres de todas maneras no aparece en el territorio del Amazonas por primera vez en Yurupari, ¿no, Germán? Claro, debemos ubicarnos en la región amazónica, una región que llevaba aproximadamente 3 siglos y medio denominándose de esta manera. Este nombre surge de la primera expedición de los españoles por la región, una expedición liderada por Francisco Orellana, que sale de los Andes ecuatorianos, en realidad una expedición que hacía parte de una expedición más grande que pretendía descubrir el país de la canela. Y en algún momento de esa expedición, Francisco Orellana se desprende para ver qué puede encontrar más adelante, baja por el río Napo y se encuentra con el río Amazonas y ya le es imposible remontar el río por el caudal y termina navegando todo el río Amazonas hasta salir al Océano Atlántico. De esta expedición queda una relación, una crónica muy famosa, escrita por Gaspar de Carvajal, que se conoce hoy por hoy como el descubrimiento del río de las Amazonas. Y es a partir de esta crónica donde surge la primera asociación del nombre de las Amazonas con el territorio. Gaspar de Carvajal nos va a contar cómo desde el principio de la travesía los españoles van escuchando diferentes noticias acerca de la existencia de un pueblo de mujeres que van a encontrar hacia el este, es decir, hacia donde los llevan los ríos. En la mitad de la crónica, Gaspar de Carvajal nos va a narrar una lucha que tienen los españoles con unos ribereños, entre los cuales van a aparecer unas mujeres guerreras. Luego de esto ellos van a capturar a un indígena al cual van a interrogar después, y dentro del interrogatorio pues varias preguntas van a estar dirigidas acerca de las características, digamos, de estas mujeres que les llamaron la atención a los españoles. Veamos lo que dice el texto. El capitán le preguntó si estas mujeres parían. El indio dijo que sí. El capitán le dijo que cómo, no siendo casadas ni residía hombre en ellas, se empreñaban. Él dijo que estas indias participan con indios en tiempos y cuando les viene aquella gana juntan mucha copia de gente de guerra y van a dar guerra a un muy gran señor que reside y tiene su tierra junto a la de estas mujeres, y por fuerza los traen a sus tierras y tienen consigo aquel tiempo que se les antoja, y después que se hallan preñadas los tornan a enviar a su tierra sin les hacer otro mal. Y después, cuando viene el tiempo en que han de parir, si paren hijo le matan y le envían a sus padres, y si hija, la crían con muy gran solemnidad y la imponen en las cosas de la guerra. Y vemos cómo entonces esta relación, esta crónica de Carvajal, al igual que el texto de Yurupari, imagina la posibilidad de la existencia de una sociedad de mujeres. Desde el principio, la crónica de Carvajal fue leída como un texto que contenía elementos fantásticos o legendarios, como por ejemplo la existencia de las Amazonas en este territorio. Pero es precisamente con la publicación de Yurupari y también con la manera en que imagina esta sociedad de mujeres que surge la pregunta si más bien los dos textos no están reflejando una realidad posible. Es decir, si tal vez los españoles se encontraron con una sociedad de mujeres que podría ser la misma de la que está hablando Yurupari. Esa es solamente una pregunta, por supuesto esta realidad nunca se ha podido verificar, pero necesariamente el texto de Yurupari nos lleva a hacernos esa pregunta, digamos, a partir de los ecos que genera el texto de Carvajal. Y de hecho Stradeli se lo plantea, ¿no, Germán? Recordemos para los oyentes que lleguen a este podcast por primera vez, Stradeli fue el europeo que hizo la primera traducción de este texto y la primera publicación de Yurupari en Europa, y tengo entendido que en una de sus notas él se plantea la posibilidad de que estas mujeres de Orellana estén vinculadas con Yurupari, ¿no? Sí, recordemos que en algún momento en el relato de Yurupari, las mujeres van a abandonar a Yurupari como una forma de resistencia a sus nuevas leyes y se van a internar por las selvas. Y Stradeli va a hacer una relación en sus notas de viaje por el Baupés, nos va a decir si no se podría pensar que estas mujeres que huyeron por las selvas fueran las mismas mujeres que encontraría Orellana en su travesía por el Amazonas. Y esto nos lleva a pensar una segunda posibilidad
y es más bien la influencia de el pensamiento foráneo, el pensamiento mítico europeo en el territorio, en el pensamiento mítico, digamos, de las poblaciones y en la escritura misma del texto de Yurupari. Como decía, la región amazónica llevaba más o menos 3 siglos y medio denominándose de esa manera, lo que nos permitiría pensar que en el territorio debía circular este tipo de discursos míticos foráneos, que seguramente debieron haber influenciado también el pensamiento mítico de las poblaciones. Y vemos que en la escritura de Yurupari, Stradilli, que tiene un papel tan importante en la elaboración del texto, pues él mismo hace la relación. Es decir, que cuando él interviene de alguna manera en la traducción del texto, tiene en la mente también el mito de las Amazonas y tiene en mente también, digamos, la experiencia que cuenta Carvajal en su relación. Sí, y eso es muy interesante porque aunque Yurupari es un texto que en principio está inscrito en una tradición, digamos, bastante local que expresaría la cosmovisión de los pueblos del territorio del Baupés, decíamos, de todas maneras sí es posible reconocer a lo largo de todo el texto muchos elementos que uno puede vincular o directamente saber que están también presentes en la tradición occidental de la literatura y de distintas mitologías pues que han circulado en Occidente, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, uno que me resulta muy significativo es un recelo con la curiosidad de las mujeres, ¿no? Hay un rechazo, primero una caracterización de las mujeres como seres particularmente curiosos, un rechazo a esa naturaleza y además un castigo. La curiosidad de las mujeres ha de ser castigada. Sí, claro, además recordemos que en el momento de la escritura de Yurupari, en el territorio estaba muy presente las misiones con su intención, digamos, evangelizadora. Y recordemos que estas prácticas de evangelización implicaban también la transmisión de una serie de discursos religiosos y míticos. Sí, entonces, por ejemplo, vamos a encontrar también en Yurupari otros elementos que podríamos asociar a estas tradiciones, aunque no podemos afirmar que necesariamente vengan de allí, pero que sí generan, digamos, unas resonancias, como es el asunto de la petrificación de la mujer como castigo, o el nacimiento del héroe a partir de una virgen, de una mujer virgen, por ejemplo. Sí, es que tú lo mencionabas hace un momento, ¿no? Recordemos que para cuando se escribe y se publica Yurupari, pues los españoles y muchos europeos llevan ya también más de 3 siglos en el territorio, y pues es de suponer que es inevitable que haya toda una penetración cultural, ¿no? Es inevitable. Sí, además, pues una idea que a mí me resuena mucho es, además, digamos, el mecanismo cultural del nombre de la región. Sí, el hecho de que se llame la región amazónica, que el río lo llamen como el río Amazonas, eso digamos que trae detrás todo un acervo cultural que necesariamente permea el territorio y permea las comunidades. Sí, ahora tú, cuando hablabas de eso hace un momento, tú dejabas planteada la inquietud acerca del referente histórico o real, digamos, de este escenario de mujeres solas. Y yo ahí también encuentro una resonancia muy interesante en Yurupari porque decíamos, ¿no? Hay unos elementos que están presentes en la tradición occidental y dentro de la cual hay una visión negativa de la mujer, pero en Yurupari encontramos también lo contrario, y es que vemos allí una caracterización de las mujeres como seres deliberantes, seres autónomos, seres rebeldes. Las mujeres, de hecho, del pueblo de Yurupari no solamente se van a rebelar contra él, se le van a aparecer en sueños burlándose de su misión, sino que además llega un punto en que incluso se vengan de él de una manera cruel, radical, y terminan abandonando el pueblo, ¿no? Entonces estas mujeres que son capaces de venganza, de crueldad, al final del texto nos vamos a dar cuenta de que incluso, digamos, tienen un poder tal que terminan imponiéndose sobre la misión misma de Yurupari. Sí, es que una forma de ver el texto de Yurupari, que lo han llamado como la leyenda del Yurupari o como una epopeya de la selva amazónica, pues una manera de verlo es la historia de Yurupari
enfrentado a las mujeres de su comunidad y de otras comunidades. Ese va a ser como el gran tema a lo largo del texto, cómo las mujeres se le oponen constantemente, y además cómo los hombres de su comunidad lo van a traicionar también constantemente. Y es que eso es muy curioso, porque lo que vemos en el texto es que son los hombres los que traicionan una y otra vez a Yurupari, pero el temor y el castigo es en relación con las mujeres. Son ellas de quienes se teme la traición y es a ellas a quienes se debe castigar y excluir. Y de ahí era que tomábamos en nuestro episodio de hoy el motivo de Yurupari de las mujeres no. Parece que el texto se va a tratar por completo de las mujeres no y por qué las mujeres no, pero para quienes se animen a leer el texto, nos vamos a dar cuenta de que al final de la historia, más bien eso es al contrario. Tal vez de lo que se trata Yurupari es de que las mujeres sí. Y si esta termina siendo la resolución de este texto, pues creo que vale la pena que nos devolvamos un poco sobre las condiciones históricas, Germán, de estos pueblos del amplio Vaupés a finales del siglo XIX, porque veníamos hablando de la presencia de elementos míticos presentes en la tradición de Occidente, en la tradición literaria de Occidente, pero al encontrar un desarrollo aquí tan singular con respecto a las mujeres, pues es de esperar que haya también una particularidad en el territorio, ¿no? Más allá de lo mítico, pues habría que pensar también lo histórico. Al respecto, vale la pena volver sobre una posición de la profesora Betty Osorio, quien llama la atención acerca de los diferentes estudios que se han realizado alrededor de Yurupari, estudios literarios y antropológicos que se han centrado sobre todo en el aspecto mítico, en el aspecto ritual del texto, que por supuesto lo tiene, no lo podemos negar, pero que, dice la profesora Betty Osorio, han olvidado un aspecto fundamental y es su historicidad, la relación que tiene con su tiempo y con su territorio. Y si seguimos con esta idea de la profesora Betty Osorio, deberíamos recordar cómo en el territorio, en el momento de la escritura de Yurupari, en el territorio estaba sucediendo el complejo fenómeno de las caucherías, es decir, de la explotación del caucho en las selvas del Amazonas, y cómo en estas caucherías se esclavizó una gran cantidad de indígenas como mano de obra para explotar el caucho. Entonces, en ese sentido, uno podría pensar también que en el texto de Yurupari, en su escritura y en su concepción, debía estar presente precisamente esa vivencia del territorio en ese momento, que implicaba el hecho de que las comunidades seguramente se estaban quedando sin hombres, o es decir, que muchos de sus hombres estaban siendo llevados, internados, digamos, en las selvas, en lo profundo de las selvas, para buscar los árboles del caucho para obtener la resina. Entonces, uno podría pensar que esta sociedad de mujeres que aparece en Yurupari podría no ser producto de que las mujeres estén huyendo, digamos, de la ley patriarcal, sino más bien que puede reflejar es una serie de poblaciones que se están quedando sin hombres porque en ese momento los hombres están siendo esclavizados para el caucho. Y esa epidemia que aparece al principio del texto podría estar relacionado precisamente con esta problemática. ¿Qué es eso que acaba con los hombres? En el texto, digamos en el contexto mítico, en el relato mítico, es simplemente una epidemia que acaba con los hombres, pero uno podría pensar que en términos históricos podría estar haciendo referencia no tanto a una epidemia, sino a un fenómeno social que sería la esclavización de esos hombres. Y que de hecho funciona al final como una epidemia. Bien, Germán, creo que con esto podemos dar por concluido este episodio de hoy, que estuvo dedicado a hablar de las tensiones con las mujeres que atraviesan la historia de Yurupari. Venimos de un primer episodio en el que estuvimos hablando sobre la historia del texto, y en el siguiente episodio estaremos hablando ahora sí propiamente de este héroe mítico y de su misión encomendada por el sol. Nos vemos entonces en la próxima. Nos vemos en la próxima, Lucía. Chao, chao.